Darle gloria a Dios, empezando con versículos de palabra de Dios vivo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 30, dice: acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en dedicación a la casa del Salmo de David. Te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová. Hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese en la sepultura. Cantad a Dios, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi ciclo y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Bueno, hermanos, antes que nada, pues gloria al Señor que todos estamos aquí reunidos, que están los que deben de estar. Ya el Señor nos traerá a las personas que Él vaya queriendo, pero no olvidar, hermanos, que somos llamados a evangelizar. Usted no deje de hablarle a la gente de la verdad de la palabra. Amén. Vengan o no vengan aquí, nuestro llamado es a seguir predicando el evangelio. Aleluya. Por eso nos estamos preparando para predicar el evangelio, porque nos hace falta seguir hablando. Ya queremos pronto, conforme vayamos a ir creciendo en todas las enseñanzas doctrinales que estamos viendo, vamos a poder ir avanzando también en esos aspectos. Gloria a Dios. Vimos en semanas anteriores a lo de la mamá, estuvimos viendo lo que es la palabra, la norma de fe y conducta, vimos que es la autoridad para la congregación, la palabra de Dios, y vimos los aspectos de la palabra. Hoy vamos a pasar a uno de los temas también doctrinales importantes, el bautizo. ¿Por qué vamos a hablar del bautismo? Aunque nuestra guía y reflexión que tengo yo aquí es un tema que viene hasta el número 28, lo vamos a adelantar porque vienen los bautizos. Ya es tiempo, por ahí faltan varios y los que Dios ponga en su corazón. Pero ahora vamos a enseñar qué es el bautismo, en el nombre de quién se bautiza, qué dice la Biblia, por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que hacerlo, hay quien se resiste, todo es obra del Señor. Hay ejemplos bíblicos que vamos a leer. Espero terminar el tema hoy porque si es algo extenso. Si vamos a hablar bien concretamente de lo que dice la Biblia, tenemos que explicarlo versículos por versículos para que se vea el contexto del bautismo. Para empezar, hermanos, hay que entender que hay diferentes denominaciones que bautizan en dos nombres distintos. Recuerden que hablábamos hace unas semanas de lo que es principio y de lo que es forma. El principio no cambia, es el mandato del Señor. La forma a veces se transforma. ¿Cuál es el principio del bautismo? Ese no cambia. El mostrar tú como ser humano ante la sociedad que has creído en el Señor. El principio no va a cambiar. Todo aquel que decide bautizarse es en un acto de obediencia a un mandato que dejó el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Todo aquel que no decide bautizarse está en desobediencia. Ojo, esto no te tiene que empujar a que te bautices, porque eso tiene que nacerte en tu corazón.
Hay gente que le nace inmediatamente y como el eunuco que ahorita vamos a ver, y hay gente que tarda, como que no le acaba de cuadrar. Eso ya es personal con el Señor. Pero el principio del bautismo es bíblico y todos debemos de acatarlo. Si te bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, si te bautizaron en el nombre de Jesucristo, bueno, hermano, eso no tiene que ver con la salvación. Eso se le llama doctrinas secundarias. La doctrina es bautizo, pero ya el nombre es secundario. No te sientas mal, el pastor me está enseñando que tenía que haber sido en el nombre de esto y ahora es en el nombre de aquello. No, hermano, hay un solo bautismo. Hay quienes se han bautizado 2 veces a raíz de los pastores que presionan para cambiarlo. Pero bueno, usted no se preocupe. Eso no le va a afectar en su salvación. Lo que sí le afectaría sería no hacerlo. ¿Sí entendemos eso? Sí, amén, amén. ¿Por qué es importante entender eso? Porque mira, hermano, hay tantas controversias que hace que en lugar de que el cuerpo de Cristo se una, se divida. Santo. Por cosas que no son de salvación. El acto es el principio. Sí se tiene que hacer. ¿Quién lo ordenó? Vamos a empezar a leer la Biblia porque hay mucha Biblia que leer. Vámonos a el capítulo Mateo 28. ¿Quién ordenó que nos bautizáramos? Jesucristo. Vamos a verlo en Mateo 28. Mateo 28, versículo, ¿ya llegaron ahí? 19. Bueno, vamos a leer el 18 primero, porque para poder entender el 19 ocupamos el 18. ¿Listos? Mateo, capítulo 28, versículo 18. Amén. ¿Con quién está hablando? Con los discípulos. ¿Listo? Amén. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Jesucristo. En el cielo y en la tierra. Amén. O sea, que aquí usted no me va a salir con que me dijo el pastor, que me dijo el amigo, que me dijo el compadre. Quien tiene la autoridad es Jesucristo. La iglesia es de Él. Amén. El pastor de ustedes es Él. Amén, amén, amén. Aquí en la tierra somos pastores, pero como rentados. Él es el pastor, Él es el dueño, Él es todo. Nosotros solo somos pequeños representantes. Porque no podemos compararnos con el Maestro. Aleluya. Ese Señor Jesucristo tiene toda potestad. Potestad es toda autoridad. Él manda. Sí, amén. Y esa autoridad ahora nos ordena. Por eso quería que leyeran el 18. Verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Ponga mucha atención porque esta parte es importante. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el nombre de quién se va a bautizar. ¿A dónde nos está mandando el Señor? A todas las naciones. ¿Qué había en las naciones? Los gentiles. Los no circuncidados, los incursisos. Los que no están en el pacto abrámico. Dios manda a los discípulos a ir a las naciones a recoger las nuevas ovejas y de esos 2 pueblos formó uno. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Pero a esas naciones que no conocían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque estaban en el mundo adorando dioses falsos. El Señor da la orden. Él tiene la autoridad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de El Padre. Padre, Hijo. El Espíritu Santo.
¿Quién lo ordenó? Jesucristo. ¿Y quién manda? Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Tranquilos, ahorita vamos a ver lo demás. Pero la orden es discípulos y bautizarlos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa si usted obedece? Que está contigo todos los días. Y si usted desobedece, Santo. ¿sí está entendiendo? La obediencia nos da una promesa que está con nosotros cuando hacemos lo que Él dijo. Por eso es tan delicado no hacer lo que Él dice. Todos queremos esa promesa y en las iglesias se pregona esa promesa, pero se les olvida decirnos, pero hay una condición: obedecer. No nada más, el Señor prometió estar contigo, sí, pero a cambio de qué? Enseñando que guarden las cosas que os he mandado. Usted primero las guarda, si no, ¿cómo va a enseñar a otro y cómo va a bautizar a otro? Esa es la gran comisión. Y en esa gran comisión está diciendo que vamos a bautizar en el nombre. Ahora quiero que vayamos al hebreo para que vea lo que estamos leyendo. Mateo. Bueno, usted no tiene el hebreo ahí, ¿verdad? Déjame lo busco yo. La lenguaje actual también dice igual. ¿Tiene el lenguaje actual, hermano? Es el lenguaje actual. Esa, a ver, ¿quién lo lea, hermano? O tú, que quieras. 28, 18. 28, no, en el nombre, 19. 19. 28, 19. Ujú. Dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que dice lo mismo. La palabra nombre que aparece ahí es la palabra onoma. Para el que esté escribiendo en griego, la palabra es onoma. La palabra onoma se traduce nombre, autoridad o carácter. ¿Quién tenía toda la autoridad? Entonces cuando dice bautícelos en el nombre, está diciendo en la autoridad de Jesucristo. Que esa palabra no se les olvide. Ahora vamos a la segunda parte de lo que es. Ya entendimos entonces, primer paso. ¿Quién ordenó el bautizo? Él nos dio el ejemplo. Eso no lo pongo ahí, pero se acuerdan, ¿verdad? Él no llegó delante de Juan y ¿qué le dijo a Juan? Oh Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? ¿Y qué dijo él? Hágalo, porque así debe de ser. Si él no se hubiera bautizado, más de alguno hoy en día diría, no, pues él no lo hizo porque yo sí. Pero él lo hizo para dejarnos ejemplo de que se tiene que hacer. Amén. ¿Cierto? Sí, amén. ¿Y qué pasó en ese momento, hermanos? En ese momento del bautizo de Jesús, ¿qué pasó? Santo. La voz del cielo del Padre. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo descendiendo del agua. Y el Espíritu Santo posándose sobre Jesús. Por eso el Señor nos manda a ser bautizados en ese nombre. Porque eso sucedió en su bautizo. Aleluya. Pero tranquilos, vamos a darle más base y fundamento. Porque ya con eso yo ya diría, no, pues no, ya ni le muevo. No, pero hay que tener claro todo. Sí, amén. Entonces, lo primero que sabemos que el bautismo es un mandato de Jesucristo. ¿A quién? A sus discípulos. Y a sus discípulos que a su vez iban a ser discípulos. O sea que usted está entrando en esa categoría. Usted es discípulo de Jesús ahora. Y tiene el ordenamiento. Bueno, vamos a la segunda parte, donde no solo es para admitir a la iglesia visible a la persona bautizada. Vamos a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Amén, aleluya. Hoy vamos a ver mucha Biblia, hermano, así que agárrese. Gloria a Dios.
1 Corintios 12:13. Amén. Verso 11. Vamos a leer desde el 11. Ya sabe que aquí leemos un poquito el contexto para captar. ¿Listos? Amén. Pero todas estas cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted lee el capítulo 11, está hablando de los dones. ¿Qué capítulo dije? 12, perdón. Está hablando de los dones. 12, 13. ¿Sí dije ese? No, 12, 11. 12, 11 ahorita sí. 12, 11. Vamos bien. 12, 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Que cada uno de ustedes ahora pertenecen y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque es importante entender eso. El Espíritu da los dones como Él quiere, a que Él quiere y cuando quiere. Por eso es tan increíble que haya congregaciones que quieran que todos hablen lenguas. ¿Por qué? Si el Señor dice que Él da los dones como Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Amén. Unos están llamados a ser pastores, otros son llamados a predicar, otros son llamados a evangelizar, otros son llamados a servir nada más. Dios sabe qué le va a poner a cada uno en su corazón, pero es tiempo que usted reflexione en qué le ha sido llamado y no se resista, porque hay muchos que se resisten y por eso no, el cuerpo de Cristo no crece. Entendiendo eso, el verso 13 nos va a dar luz. Ponga atención. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué momento usted recibe toda esa unción del Espíritu? Cuando usted cree. Ya pertenece al cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo no es que hable lenguas. Es la acción de la fe de creer que Jesucristo es su Señor. Ahí está diciendo que ya tenemos el mismo Espíritu. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos nos dio a beber ¿de qué? De ser hijo. De un mismo Espíritu. O tiene el Espíritu Santo porque creyó, o sigue teniendo los espíritus de ya saben dónde. ¿Sí entendió eso? No hay más que dos tipos de espíritu, hermano. O tiene el Espíritu Santo o todavía tiene espíritus de demonio. No puede tener a los dos. No pueden tener comunión dentro de usted dos espíritus diferentes. Si usted tiene el Espíritu Santo porque creyó de corazón, usted tiene la obligación de obedecer el mandato de Jesucristo. Amén, amén. ¿Sí entendió eso? Si usted no hace, no, es que yo me resisto, se está resistiendo al Espíritu Santo que Dios puso en usted. No al pastor. Todos tenemos el mismo Espíritu. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos. Incluyendo otras congregaciones. No somos los únicos. Hay un remanente regado por todo el mundo que está enseñando la verdad. Aleluya. Pero necesitamos nosotros mostrar obediencia. ¿Y quién te va a empujar esa obediencia? El Espíritu Santo. La obra magnífica del Espíritu Santo en tu vida es la que te va guiando, llevando a cabo. Por eso les decía de esa alabanza, el Señor realmente es tu Rey. Cantar esa alabanza, hermanos, es entender que te sometes por completo a la voluntad de Él. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es tan importante cuando uno canta esa alabanza. Sí, amén, amén. El Señor es tu Rey, es tu todo. Amén, aleluya. Sí lo es. Porque si lo es, obedezco. Amén. Por eso cuando vi que le iban a tocar, dije, vamos hermanos, si van a cantarla, vívanla. Amén, aleluya. Vívanla. No nada más,
ay, yo canto y bailo. No, vívalo en carne, en vida, porque si usted no encarna a Cristo, está siendo hipócrita. Sí, sí, amén. Entonces el primer paso, ¿cuál fue? Dios lo ordenó. El segundo paso, ¿quién te va a guiar a cumplir esa ordenanza? El Espíritu Santo que habita en ti. Tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo en el momento que hiciste una oración verdadera de arrepentimiento y aceptaste al Señor como tu Señor. Y hermano, no es en el momento que alguien te lo dice. Vamos a hacer una oración de fe, amén, gloria a Dios. Y lo hacen varios, sí, empujados, otros a lo mejor por no quedar bien o por quedar bien. Total que lo hacemos varios. Pero el día que tú en tu corazón, en tu intimidad con Dios, tú te arrepientes y tú te inclinas, ese día es cuando realmente recibes al Espíritu. No es la oración que se hace en la congregación o que hacen en los eventos masivos. Ahí es el principio. El día que tú personalmente te pones de rodillas y tú mismo clamas al Señor, Señor, a mí me dijeron esto, yo no te conozco, no sé quién eres, porque todos empezamos sin conocerlo, pero me arrepiento. Ese día el Espíritu Santo toma el control de tu vida y empieza a trabajar la obra de transformación. Bueno, entendiendo esos dos puntos, vamos al tercer punto. También es para que sea una señal y un sello del pacto de la gracia. El sello que el Señor puso en tu vida es el Espíritu Santo. Sí, amén. Por medio de tu fe. Vamos a Romanos 4:11. Romanos 4:11. Y vamos a ver. Pues bueno, vamos a ver muchas cosas. Amén. Ese capítulo habla de Abraham. Y Abraham fue el que recibió la promesa y el sello de esa promesa era ¿qué? La circuncisión. ¿Cierto? O vamos a ver qué le dice en este ejemplo que Pablo utiliza. Vamos a ver si lo capta. Romanos 4:11. Amén. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Cuál fue la señal de Abraham, del pacto abrámico? La circuncisión. Como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando un incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y hermano, ¿saben qué le pasó al pueblo de Israel? Que ellos pensaban que por tener la circuncisión ya eran salvos. Pero Abraham cuando fue llamado no era circunciso, ¿o sí? No. ¿Qué le contó a Abraham para que Dios lo tomara? La fe. ¿No es el padre de la fe Abraham? Amén, amén. ¿No fue capaz de sacrificar al hijo de la promesa a cambio de obedecer a Dios? Sí, amén. Por eso es el padre de la fe Abraham. Le dijo, sal de tu parentela, y él lo obedeció, no lo pensó. Sí, amén. Nosotros le pensamos muchas veces por obedecer. Sí. Y cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, al hijo de la promesa, imagínate el corazón de un hombre de más de 100 años. El único hijo. ¿Qué? Pero si me la acabas de dar. ¿Pensó eso? Nunca. No. Si él se lo pidió, él estaba dispuesto a dárselo a su Dios. Sí, amén. Es el padre de la fe. Amén. En la circuncisión no es el sello de tu fe. Él fue salvo por la fe, no por el sello, no por la garantía. El bautismo no te va a dar la salvación, pero muestra tu obediencia, como la hizo Abraham. Amén. ¿Sí está entendiendo eso? Sí, amén. Él dio el paso por fe. Cuando el niño le iba preguntando, pues veo la leña, pero no veo el cordero. Él con los ojos, me imagino yo, llenos de lágrimas, ¿qué le dijo? Dios proveerá. ¿No dijo eso? Para no decirle, tú eres. ¿Y qué hizo Dios? ¿Proveyó? Él provee. Amén. Ese Dios de Abraham es el mismo Dios en el que tú crees.
Es el mismo Dios que hoy te está hablando por medio de su palabra. Entonces, Él mandó, el Espíritu nos guía, pero nuestra fe cuenta para obediencia, como Abraham. ¿Vamos captando? Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Amén. Verso 9. Bueno, vamos a leer desde el 8. Vamos a leer desde el 8. Sí, porque hay que estar. ¿Listos? Amén. Miren. ¿A quién está dirigiendo eso? A ustedes. Mirad. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermano, no se deje engañar por medio de falsas mentiras, de falsas filosofías, dice ahí. En otra cita dice, por fábulas o cuentos. ¿Le leo el 8? Lea el 8, hermano, en la lenguaje actual está más. Léalo fuerte. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Amén. ¿Quedó más claro? Hermano, en la lenguaje actual viene eso. Hermanos, observen el mensaje. Nos enseñan, no, es que hay que bautizar a los bebés para reclutarlos, ¿no? No enseña eso la Biblia. Son falsas filosofías. Nos enseñan, ¿para qué te bautizas? No hay necesidad, no es para salvación. No, hermano, no es para salvación. Pero acabamos de leer que es un mandato y que es un acto de fe y que el Espíritu Santo es quien te guía a hacerlo. Eso es lo que el mundo quiere, que usted no obedezca. Por eso esta advertencia tan clara. Si tú haces lo que piensan, estás obedeciendo a espíritus. Acuérdense que no hay dos espíritus demoníacos. Por eso no se preocupe si se bautizó 2 veces. De todo el mundo lo hizo con un corazón sincero. ¿Sí se entiende? Es que luego la gente se preocupa. ¿Y ahora qué hago? Pues me regreso, me vuelvo a bautizar. No, hermano, tranquilo. Hizo el acto de fe y obediencia. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita toda la plenitud de Dios? En Cristo. ¿No leímos que era el que tiene toda potestad? ¿Quién es el que tiene potestad? Dios. ¿Y quién es Jesús? Ese Dios. En la figura de Cristo. Porque Él es el Dios que se presenta en 3 personas, pero sigue siendo Dios. Amén. Si Él tiene la plenitud, si Él nos enseña que no caigamos en mentiras, verso 10, y vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Todos ustedes y yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Aún los demonios se someten a Cristo. ¿Dónde está el temor del cristiano? Él es la cabeza. No hay nada en este mundo, ni en el mundo espiritual, que no se someta a Él. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Tu fe en Él. El aceptarlo como Señor y Salvador te selló. Vea lo que dice el verso 12.
sepultados con Él. Ojo, hermanos, ¿en dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién te levantó a ti de la muerte espiritual? El Espíritu Santo. ¿Qué simboliza el bautismo? Ahí está diciendo, sepultado con Él cuando te sumerges en el agua. Y resucitado otra vez cuando sales del agua. La nueva vida. Eso es el bautismo. Por eso es una ordenanza. Para que usted ahora viva conforme a la voluntad de Él. Dejó el viejo hombre ahí enterrado en el agua. Ahí se quedó muerto. Usted sale a vida nueva. En Cristo Jesús. Eso simboliza el bautismo. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahora en cada uno de los que obedecen ese mandato. Por eso es importante. Por eso es importante. Verso 13. Y ahí, ahorita vamos a otro lado. Es que hay mucha Biblia, les dije. Y a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, estando muertos ¿en qué? En pecados. Y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? ¿Cuántos pecados le perdonó? Todos. Todos los pecados. Por eso obedecemos. Amén. Perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En el momento que usted obedece, en el momento que usted la acepta, el Espíritu hace la obra, usted se sumerge, sale del agua y esa acta de decretos que el enemigo tenía para acusarlo delante del Padre es quitada y clavada en la cruz. Ya no hay quien le acuse. Porque ya está en Cristo. Y todos los pecados fueron perdonados. Eso no quiere decir que va a pecar. Eso quiere decir que ahora tiene que vivir en santidad. Fue limpiado. Fue sanado. Ahora tenemos una vida nueva. Pero es en Cristo, hermano. Aleluya. No es en el pastor, no es en la congregación. Es usted con Él. Aleluya. Todos los días de su vida. A donde vaya, a donde lo lleve. ¿Qué tal si de aquí el Señor me manda unos a China, como dice luego? O los mandan de perdida aquí a los cerros de alrededor. Sí, amén. Decía un hermano ayer en el curso que estoy tomando. Hermanos, no quieran ir a China. A lo mejor su trabajo está a 2 escritorios del suyo de predicarle al vecino de su trabajo, al compañero de trabajo. A lo mejor al compañero de la escuela, a lo mejor al vecino. Usted tiene mucho trabajo. Sí, aleluya. No espere ir a China. Hay mucho trabajo aquí, en San Juan de la Vega y en Celaya. Amén. Imagínense cuánto trabajo tenemos. Yo cuando veo los movimientos católicos veo millones de gente ahí. Miles y miles. Ahorita que venimos para acá, montones de miles, hasta disfrazados de verde con blanco. Sí, lo mismo. Es que hay un padre exorcista. Por eso. Nomás imagínense, mi hermano, cuánto trabajo tenemos para rescatar a toda esa gente. Para el Señor. No para nosotros. Hay trabajo. Vamos a lo que sigue. Vamos a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Mucha palabra. Gálatas 3:27. ¿Sí sabe dónde está Gálatas? Sí, amén. Qué bueno, porque a mí ya me perdió. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ay, ese Gálatas, cómo me hace enojar a mí. Está antes de Efesios. Sí, está después de Corintio, pero se me atoran las hojas aquí. Gálatas 3. Ya estamos en el 3:27. Amén.
26 primero. ¿Listos? Pues todos sois hijos de Dios. ¿Oyó eso? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan de Romanos? ¿Recuerdan de Juan 3:3? 3:7, donde dice que todo aquel que lo aceptó le da la potestad de ser hijo de Dios. Aquí no lo recuerda. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis Revestidos. ¿Qué es revestido? Vestidos. Pues que se quita su ropa mugrosa, llena de contaminación, y se viste con la sangre, bueno, no con la sangre, con la bendición del Señor. Ahora Cristo habita en ti y tú actúas como Él actuó. Eso es revestido. Haces los caminos que Él hizo. Trabajas y vives como Él vivió. Aleluya. Pero dice que para ese requisito, ¿qué se necesita? Lo leemos de nuevo. ¿Cómo dice? 27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados. Tiene que ser bautizado, pues, mi hermano. Si no, ¿cómo va a ser revestido? Bueno, vamos a Romanos 6:5. Ese sí está antes. Ese sí sé. Romanos 6:5. Es que está más grande ese libro, está más fácil de encontrar. Romanos 6:5. Ay, chiquito también. Entendemos entonces que nos revestimos de Cristo. Romanos 6:5. Desde 4. ¿Listos? Porque voy a hablar de bautismo, hermano. Estamos hablando del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted se sumerge en el agua, está simbolizando la muerte ¿de qué? Del pecado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no puede ser el mismo, pues. Por eso el bautismo es la parte que nos hace sentir que estamos y pertenecemos a Él. Aleluya. Nos da pertenencia. Nos da ganas de seguir adelante. Nos hace sentir libres. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted, por fe, nace de nuevo, vive una vida nueva, como está diciendo ahí, y ya no vuelve al pecado. Por eso es tan increíble cuando alguien dice, pastor, se pierde la salvación. Más bien nunca se la ganaron. Nunca nacieron de nuevo. No es que la perdieron, es que nunca la tuvieron. El que entrega su vida al Señor y nace de nuevo, ¿cómo puede perder la salvación? Si ya no quiere pecar. Si ya vive en santidad. Y tiene sus batallas, pero para eso está el Señor. Hermano, si tiene batallas, ruegue más, ore más, inclínese más, lea más, para que Dios le dé la fuerza de vencer cualquier batalla por la que esté pasando del pecado. Yo no sé sus pecados, pero usted sí. Dios le va a ayudar, sí. Si usted acude a Él, va a ayudar. Cuando se rinde uno es cuando Él actúa. Porque ahí estamos con nuestras fuerzas. Y no peco, y yo puedo. Y Señor, yo ya sé que yo ya soy salvo. Y no puedo. Y ahí anda usted que luchando contra el pecado. Mi hermano no puede. Ocupa de Él. Él está esperando que usted llegue y le diga, Señor, no puedo. Ayúdame. Amén. Es lo que le está esperando. Así que si sigue batallando por ahí con algo, ya ríndase y dígale al Señor, ayúdame. Porque todos tenemos batallas. Seamos más o menos conocedores de la palabra. La batalla no se acaba hasta que nos vamos a ir de este cuerpo. Aleluya. Vamos a la siguiente cita. Tito 5.
Ese está más fácil. Porque está después de todas las T's. Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Tito. Es Tesalonicenses, Timoteo y Tito, sí. Tito 3. Tito 3. Amén. Hermano, ponga atención. Tito 3, 4. Pero, Tito 3, 4 y 5. Vamos a leer. ¿Listos? Amén. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres, para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. No fueron sus obras, no fue que usted es una buena persona, dadivosa y ayudadora, no, fue la cruz del Calvario, fueron sus acciones, fue la obra de Él la que nos limpió y nos redimió. Y quien hace esa obra redentora en Cristo, ahora la hace en usted. El Espíritu Santo está obrando si usted se lo permite. Sí, amén, aleluya. Y Él es el que nos guía al bautizo. Amén, amén, amén. Él es. Hay muchas cosas hermosas. Marcos 1:4. Marcos 1:4. Ahí habla del bautismo de Juan. Para que vea la diferencia con el bautismo que usted va a hacer. Marcos 1. Ay, como se me atora este Marcos. ¿Ya llegaron? Claro. ¿A quién bautizaba Juan? Porque aquí empezamos las controversias. ¿A quién bautizaba Juan? No tantos uno por uno. No. ¿A quién bautizaba Juan antes de Jesucristo? ¿A quién bautizaba? En el desierto. Vamos a leerlo porque no saben. Vamos. ¿Pero a cuáles personas? ¿Eh? ¿A todas? No. Bueno, sí a todas, pero a todos los judíos. A todo el pueblo de Israel. Él no bautizaba a gentiles. Jehová. Vea lo que dice la palabra de Dios. Verso 3. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan fue la promesa que se cumplió, la profecía de que iba a venir uno antes que Jesús para abrir el camino. Ese es Juan. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 5. ¿A quién bautizaba? Para que ahora sí aprendan. Ahí está. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río Jordán confesando sus pecados. ¿A quién bautizaba Juan? A los de Judea y a los de Jerusalén. ¿Y esos qué eran? Judíos, israelitas. No había gentiles. ¿Sí entendió eso? Pero ¿cuál era el bautismo de Juan? Arrepentimiento para perdón. Ojo, no los perdonaba el agua. ¿Qué los perdonaba? El arrepentimiento. Amén, amén, amén. Pero es que estamos entendiendo por qué es el bautizo. Ellos primero se arrepentían y luego eran bautizados. Lo mismo sucede acá. Usted primero se arrepintió, aceptó al Señor como su Señor y Salvador y sigue el bautizo. Amén. ¿Ya entendió eso? Amén. No era para salvación, como muchos lo sacan aquí de contexto. Si Juan perdonaba pecados, no, Juan no perdonaba a nadie. Era el arrepentimiento de la persona. Dice que confesaba el pecado, pero no a Juan, al Padre. Y ese arrepentimiento lo podía hacer para bautizar.
Pero él bautizaba en agua. Luego viene el bautismo en fuego, que es cuando el Señor llena tu vida. Pero bueno, ese es otro tema. Romanos 6, 3 y 4. Para entender todo lo del bautismo, este es el último paso. Ahora vamos a ir a por qué nombre se bautiza. Pero primero vamos a entender. Romanos 6, 3 y 4. ¿Ya leímos Romanos 6, 3 y 4? Ah, entonces hasta ahí. ¿Seguro que ya leí? Sí, aquí lo tengo apuntado. Porque yo me acuerdo que leí Romanos 4, 11. Luego Romanos 3 y 4 y otra vez está ahí en 3 y 4. Bueno, los que apuntamos, ¿verdad? Ajá. Santo. Romanos. Ah, sí, es que lo leí desde arriba, cierto. Pues lo vamos a leer de nuevo, ya estamos ahí. Romanos 6. Sí, es que iba a leer el 5 y el último leí todo. 3. Romanos 6, 3. No leí el 3. Vamos a leer desde el 6, 1, de una vez ya que, para que leamos todo el contexto. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que decíamos hace rato. Dios ya te perdonó todo. Ah, entonces ahora voy a seguir pecando para que me siga perdonando. No. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver, hermano, ¿cómo es que usted, si ya murió al pecado, va a vivir en pecado? Bueno, No se puede, a menos que no haya muerto al pecado. Ahí donde queda la raíz de amargura que por ahí luego en otra parte de la Biblia habla. Que no te arrepentiste por completo. Dejaste por ahí un pedacito. Y ese pedacito crece y vuelve a florecer. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ya lo leímos, juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos lleva a toda esta reflexión? El bautismo, mis muy amados hermanos, es una regla, es un mandato. El Espíritu Santo hace la obra y usted obedece porque Él tiene toda la potestad. Hasta ahí, vamos bien. Vamos a lo que sigue. Todavía queda tiempo. Vamos ahora a ver en el nombre de quién se debe de bautizar. ¿De dónde sale esto? Pues de la Biblia. Yo no lo inventé. Ya leímos Mateo 28, 19 y 20, ¿se acuerdan? Pero lo vamos a volver a leer. Mateo 28, 19 y 20. Sí, amén. ¿Se acuerda qué decía? Se lo recuerdo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. amén. ¿En el nombre de quién dice ahí que se debe de bautizar? El Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con Hechos? Vamos al libro de los Hechos. Porque aquí es donde empieza la controversia. Aleluya. Hechos. ¿Ya llegaron a Hechos? Amén. Capítulo 2. Verso 37. Si usted lee todo Hechos 2, aparece la bendición del Espíritu Santo con lenguas como de fuego, cumpliéndose la palabra que se había dicho en Jonás. Pedro lo cita. Y Pedro de pronto, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y empieza a echar un discurso que usted puede leer ahí, se lo dejo de tarea.
¿A quién se estaba dirigiendo Pedro? Amada iglesia, la adoración no puede ser parte A la iglesia. de la vida de A la iglesia. La adoración tiene que ser la vida del... Amén. ¿A quién se estaba dirigiendo Pedro? Digo Pedro, sí, Pedro. A puros judíos. Les explicó Pedro a esos judíos que ellos creían en el Padre, sabían del Espíritu Santo, pero habían despreciado al Hijo y lo habían crucificado, y que al Mesías que Dios les había prometido ya había llegado. Y ellos se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Verso 36, vamos a empezar ahí para que vea lo que Pedro le dijo. Amén. Sepa pues, le está diciendo a todos, después de echarles un buen sermón, dirigido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel. ¿Quién era toda la casa de Israel? Todo el pueblo. No había uno que no se salvara. Ellos habían dicho delante de Pilatos, y que su sangre sea sobre nosotros, ¿se acuerdan? Ellos le habían gritado a que liberara a Barrabás y que mataran a Jesucristo y que su sangre fuera sobre ellos. Imagínense el gran pecado que habían cometido. Que su sangre fuera sobre ellos. Y cuando Pedro les hace ver y les abre los ojos que habían crucificado al Mesías, al de la promesa, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Mesías. Esa es la palabra Cristo en griego, en hebreo es Mesías. En español, Señor y el ungido. Él era el que ellos esperaban y lo habían crucificado. ¿Cómo cree que se sintió el pueblo cuando dijo, ay, caray, entonces, él era, entonces, ese que esperábamos, ese que decía ser hijo de Dios, era verdad? Al oír esto, verso 37, se compugieron, se sintieron mal, se entristecieron, eso significa esa palabra, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sentiría usted cuando ha pisoteado al Señor? Cuando alguien que ha creído en el Señor hace cosas que el Señor ordena que no hagas, es como pisotear su sangre. Porque Él te limpió con su sangre de todo pecado. Y a veces uno por eso se debe sentir mal cuando peca, porque estás pisoteando su sangre. Ellos habían pisoteado a Dios mismo en el que ellos decían creer, lo habían crucificado. Verso 38. ¿Qué les pidió Pedro? Lo mismo que pidió Juan. Arrepentíos. No les dijo, pues ya ni modo, ya se amolaron, se van a ir al infierno. No les dijo, eso que ustedes dijeron, la sangre va sobre ustedes, ahora está sobre ustedes. Y los empezó a condenar a todos, como hacen muchos por ahí. ¡Pecadores! No. Él les dijo lo que el maestro vino a enseñar y que usted y yo nos da la gracia de la salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Cuál era el ejemplo de que realmente habían creído, de que realmente lo habían entendido? Era el bautizo. Si realmente te arrepentiste, ahora bautízate. ¿Se acuerda qué dijo Juan? Lo mismo. Pero aquí viene la controversia. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pastora, y dice que para el perdón de sus pecados, porque antes ¿qué hicieron? Se arrepintieron. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo?
Hermanos, ¿usted cree que Pedro iba a desobedecer al maestro? No, ¿verdad? No. El maestro, ¿cómo dijo? En el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y entonces qué pasó con Pedro? ¿En qué creían los judíos? En el Padre. Sabían del Espíritu Santo, pero ¿a qué habían despreciado? Al Hijo. Entonces Pedro lo que está haciendo es, ahora tienen que hacer como el Señor que despreciaron dijo. Ahora bautícense en esa figura que ustedes despreciaron, Jesucristo. Y si usted va al griego, la palabra que se usa ahí es la misma palabra que se usó en Mateo. La palabra es la palabra onoma, lo puede buscar en el griego, que significa nombre, autoridad o carácter. Si lo traducimos con esa cita, diría así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en la autoridad de Jesucristo. ¿Cuál fue la orden que dio Jesucristo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso sabemos que el nombre que dice aquí, nombre, que alguien lo tradujo, faltó aclarar que era bajo el nombre de la autoridad que dio Jesucristo. Sí, amén, amén, amén. No está hablando de que los bautizaban en el nombre de Jesús. Y aunque hubiera sido así, aclaro, aunque hubiera sido así, era el pueblo judío, al pueblo que había rechazado la figura de Jesús. Por eso ahora al que tenían que aceptar fue al único de la Trinidad que no hubiera aceptado, a Jesucristo. Aunque hubiese sido así. Pero cuando Jesucristo dio la orden, dijo: id y predicar en todas las naciones. En las naciones no conocían al Padre, el pueblo de Israel sí. En las naciones no conocen al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. En Israel sí. Entonces, en la autoridad de Jesús, eso significa ahí en el nombre, es en el que ellos se bautizaron. ¿Y cuál fue la autoridad de Jesús? Dios me dio toda potestad. En la autoridad de Él, la orden cuál fue después de que Él aclaró que Él era el que tenía todo el poder, que Él era el que Él mandaba, Él tenía la autoridad, fue ir. Por lo tanto, dice la palabra, ir. O sea, ya les demostré que yo tengo la autoridad, ahora mi orden es ir, vayan y bauticen, hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo, el libro de los Hechos debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo el libro de los Hechos habla de la gran obra transformadora del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y usted vaya a cualquier cita del libro de los Hechos, vamos a la 8:12, ahí mismo adelantito. Es que no pueden hacer doctrina si no se investiga. Y ellos toman literal la palabra sin buscar en los originales, sin buscar la palabra antigua, sin ver la autoridad de quién. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Pedro o Cristo? Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? Pero Pedro no estaba diciendo mal. Él estaba diciendo en el griego en la autoridad de. ¿Sí entendió eso? Vamos a ver el versículo, ¿qué les dije? 8:12. 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, él fue y proclamó el evangelio en Samaria. Usted puede leer el contexto arriba. Que anunciaba el evangelio del reino, o él obedeció la orden, ¿verdad? Se fue y predicó el evangelio. Y el nombre de Jesucristo se bautizaba en nombre, por cuanto creyeron a Felipe, verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaba en hombres y mujeres. Pero la autoridad de quién otra vez? De Jesucristo. ¿Qué predicaba Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Ir a cumplir la orden. Ir y predicar el evangelio. ¿Y eso fue Samaria? Samaria era de las ciudades más difíciles, ¿sabía? Y ahí fue Felipe. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana?
rechazaban a todos porque fueran judíos. Sí. Y él se atrevió a ir. ¿Por qué? Porque iba con la autoridad de Cristo. Aleluya. Y bautizó mucha gente. Por eso es tan importante, hermanos, entender la gran comisión. Y el nombre de quien se bautiza. Ahí otra vez no habla de que bautizaba a Felipe en el nombre de Jesús. Solo dice que él fue y cumplió la comisión. Y la comisión era en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a otra cita de Hechos. Hechos 13. Todo está en el libro de los Hechos. Toda esta controversia es porque la gente dice, es que en la Biblia dice y muchas veces. ¿Qué? Pero ¿cómo lo dice? Hechos 13, 36. Hechos 13. No, perdón. Hechos 9, 18. Me brinqué uno. Hechos 9, 18. Chicos, es que están tan seguiditos que luego ya no. Hechos 9, 18. Ahí está. Fíjese la obediencia de Pablo. Pablo vio a Cristo y dice que la palabra que se le llenaron los ojos de qué? De escamas, quedó ciego. ¿Sí se acuerdan? Si no, lean el contexto arriba. Pablo queda ciego después de que ve a Jesús. Y Jesús manda a Ananías, verso 17. Fue entonces Ananías y entró a casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué hizo? Se fija que todo aquel que cree, lo primero que hace, después de que su corazón se llena del Señor, se bautiza. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién le dijo a Saulo que se tenía que ir a bautizar? El Espíritu Santo. No acaba de leer ahí arriba que fue lleno del Espíritu Santo. Recibió al instante la vista y levantándose fue y se bautizó. Seas lleno del Espíritu Santo. No dice el Espíritu Santo te bautizó. No, eres lleno de él. La llenura del Espíritu sí la tenemos que buscar, hermano. Todos los días, a todas horas. 10, 47 y 48. De hecho, De ahí mismo, Hechos 10, 47 y 48. A Pedro se le aparece el manto. Y él dice, Señor, yo no comeré. Imagínense, ¿cómo era Pedrito? El Señor le dice, tenía hambre. El Señor le manda un manto lleno de animales inmundos para ellos. Y que Dios le dice, Pedro, mata y come. Y él en lugar de obedecer, ¿qué le dice al Señor? No. ¿Cómo voy a comer de eso si es inmundo? ¿Y qué le dice el Señor? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Se acuerdan? En ese contexto, que Pedro vio esa visión, lo que estaba haciendo Dios era mostrarle a Pedro que los inmundos, como veían ellos a los gentiles, ya habían sido limpiados. Y que la sangre del Señor no solo nos limpió a nosotros, sino todo. En ese contexto, Pedro vio un milagro que ellos nunca pensaron. Que los gentiles también fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 10, 47. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí ya no dice Jesucristo, ¿se fija? Le rogaron que se quedara por algunos días. Ese nombre, búsquelo en el hebreo y vuelve a ser la misma palabra. Aquí la tenemos. La misma palabra. Aquí está. Onoma. En la autoridad de Jesús.
No cambió el concepto. Y usted lo va a encontrar en cada cita del libro de los Hechos. Les voy a decir, apúntelas. Busque también, eso no lo vamos a leer. Hechos 11:16. Hechos 19:3-5, para que usted lo estudie. Hechos 11:16. Hechos 19:3-5. Ahí usted va a buscar para que vea que también es la misma palabra, o no más. En la autoridad de. Y aunque hubiera sido en el nombre de Jesús, hubiera sido verdadero porque ellos ya conocían al Padre y al Hijo. Pero cuando se trata de una persona que no conoce de la palabra, a ese le tenemos que enseñar Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre es importante. Vamos a leer Hechos 22:16, ya para cerrar. Pablo está relatando el mismo relato, pero ahora le pone algo extra, de cuando él fue sanado por Ananías. Verso 15, 22:15. Ananías le dice a Pablo que él tenía que ser el predicador de los gentiles. Verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres, a los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí no le dijo bautízate en su nombre, invoca su nombre. La autoridad de Jesús para el perdón de pecados. Solo él que cree en Jesús es perdonado. Y Pablo nos lo aclara ahí. ¿Qué le dijo a Ananías? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En un acto de arrepentimiento, él es perdonado. Eso es lo que el Señor enseña sobre ese bautizo. Ahora vamos a Mateo. Mateo. Ya casi acabamos, hermanos. Déjenme le muevo más rápido las manos. ¿El segundo bautizo? No. Porque ahora la gente piensa que por eso dice que hay dos bautizos. Vean lo que dice Mateo. Mateo, ¿qué les dije? 10. No, perdón, 3. 3:10. Siempre lo digo al revés. Vamos al 3:11, perdón. 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad, está hablando Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era más poderoso que él? Jesucristo. ¿Cuándo te bautiza Jesucristo en Espíritu Santo y fuego? Cuando lo aceptas como Señor. Ya lo leímos. Hay un solo bautizo, pero hay una ordenanza. Creer que cuando Él viene a ti, te da el Espíritu Santo y fuego. ¿El fuego qué simboliza? La consumación de tu pecado y la fuerza para continuar libre de pecado. Eso simboliza. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y ya leímos Mateo 28 y lo vamos a seguir leyendo. Y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver por qué se tiene que hundir en agua. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, hay un simbolismo del bautizo que se utilizó para sanar a alguien de lepra. Vamos a Segunda de Reyes 5:14. Ahí sí se van a ir complicados porque es hasta el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, que está después de los libros de Samuel. Segunda de Reyes 5. Vamos a leer desde el 10. No, desde el 9. ¿Cuál dijo, perdón?
5, 9. Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Ese señor tenía lepra y buscó al profeta para ver si lo sanaba. Y Elías no quería salir, le mandó presentes, le mandó esto, le mandó aquello. La bendición no se compra. Pero él volvió, él no se rindió y fue. Buena fe. Fue en persona. Se dio cuenta que el profeta no aceptaba sobornos. Y viene delante de Eliseo y le dice, verso 9, y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hermanos, este es un simbolismo. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. El que tenía podrida su carne. La lepra te carcomía, te iba pudriendo toda la carne. Eso simboliza el pecado. El pecado te va pudriendo todo tu espíritu. ¿Y cuál fue la solución que le dio Eliseo? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se fue enojado diciendo, verso 11, he aquí yo decía para mí, saldrá de él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él esperaba un milagro como él quería, pero Dios nunca hace lo que tú quieres. No. Dios quería un simbolismo para el futuro, que se metiera el río Jordán. Amén. Abar y Farar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? Fíjense cómo estaba renegando. Y se volvió y se fue enojado. Más sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esa cita simbolizaba los bautismos que iban a venir después. Amén, amén. Pero ¿cómo era? Por inmersión. Zambúllete. Sí, amén. No échate agüita en tal herida. No. Tenía que obedecer totalmente. Hermano, no es que te pongan agüita en la cabeza, pues. Tienes que sumergirte completamente para que sea el simbolismo. Marcos 1. Yo creo que ya lo leímos. No lo leímos de nuevo. Marcos 1, 5. Marcos 1, 5, 8, 9. Marcos 1. Bueno, vamos a ver solo el 8. Ah, sí, no, el 8 y el 9. Marcos 1, 8, 9, 10, 11. Hasta ahí. Vamos a leer todo. ¿Listos? ¿Por qué obedecemos? Porque el maestro nos puso el ejemplo. Yo la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan está hablando en el Jordán. Aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿En dónde? En el Jordán. ¿Y dónde se bautizó aquel que se curó la lepra? En el Jordán. En el Jordán. ¿Se dan cuenta? ¿Ya entendieron el mensaje? Ahora, ¿qué dice el 10? Y luego cuando subió del agua, ¿de dónde subió? Del agua. Entonces se sumergió Jesús. Sí, amén. ¿Sí entendió eso? Y al salir y subir del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dónde más viene esa cita? En Lucas 9:35. Vamos a ver la de Lucas 9:35 y viene en Mateo 12:18 para el que está apuntando. Lucas 9:35. Lo vamos a volver a leer en Lucas.
Lucas 9, 35. Ay, enseñó que este no era Lucas. Lucas 9. Ah, no, este no es. Habla de que tengo complacencia. Espérenme. Se me movió. Es Lucas 3, 21 y 22. Ahí esa es otra transfiguración. Lucas 3, las concordancias luego están mal. Lucas 3, 21. ¿Listos? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En los 3 evangelios habla que Jesús obedeció. ¿A quién? Al Padre. Él tenía que mostrarnos con su ejemplo que nosotros también necesitamos ser obedientes a Él, para que pudiéramos todos desear el bautizo para el crecimiento en la vida espiritual. Juan 3. Ahora sí, Juan 3, porque hace ratito estaba yo en otro canal. Juan 3. Mucho. Juan 3, 23, hermano. La mujer samaritana le dice a Jesús: ¿dónde he de adorarte? ¿Aquí o en el monte? En Jerusalén, en el monte. Y Jesús le dice: no, llegará el día. Bueno, sale del 21. Jesús le dijo: créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adore. También el bautismo es un acto de adoración. ¿Sabía eso? Porque obedece. La mejor manera de adorar a Dios es la obediencia. La palabra que viene ahí es proskuneo en el griego, que significa, proskuneo significa el que da un beso, el que entrega su vida, el que se somete por amor. Dios quiere que lo adores con tu sometimiento, con tu obediencia. Y cuando tú te bautizas, es un acto también de adoración, no solo cantar alabanzas. La adoración incluye tu obediencia primeramente. Por eso es tan importante el hecho del bautismo. Ya para cerrar, vamos a Efesios 4, 5 y 6. Efesios 4, 5 y 6. ¿Listos? Efesios 4, 5 y 6. Ay, Dios, me lo movieron. ¿Ya llegaron o todavía no? Amén. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos señores hay? Uno. ¿Cuántos bautizos? Uno. ¿Cuánta fe? Una. ¿Cuál es la fe que salva?
en Jesucristo. Sí, amén, amén, amén. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre que se le dio a los hombres para salvación. Solo es uno, Jesucristo. Aleluya. Y Él ordenó, esa es tu fe, que te bautizaras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con inmersión. Bautizar significa hundirte en el agua. Él ordenó. Y ese mismo que ordenó es el mismo Dios que está hablando aquí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el Señor Jesucristo. Él es ese mismo Dios, pero en su segunda persona. Por eso nosotros obedecemos y nos bautizamos. Por amor a Él. Por adorarlo a Él. Por la obediencia a Él. Pero te tiene que nacer si realmente lo has creído. Ya vimos por qué se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si se bautizó en el nombre de Jesucristo, no pasa nada. Ya se bautizó. Y si alguien lo convenció que tenía que cambiar el bautizo, también no pasó nada. Porque ya lo hizo con doble amor. Pues sí. Con doble amor. ¿Sí me entiende eso? Hermanos, hay que obedecer la palabra y no al hombre. Hay muchas iglesias que tratan de tomar el libro de los Hechos literalmente. Él dice 3 veces el nombre de Jesús. Díganme qué otro libro. No, en otro libro no lo dice. Pero a ver, dígame dónde más dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesito que lo diga nadie más. Lo dijo Jesucristo. Y para mí es suficiente si Él ordenó. ¡Ay, que es un decreto espurio! Mentiras. Se está comprobado que incluso en uno de los libros más antiguos rabínicos, que es la Didaché, por el año 70, más o menos al mismo tiempo que se escribieron los evangelios, ya aparecía la fórmula bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo puede investigar, a mí no me cree nada. Tertuliano lo dijo en el año 100 y tantos, despuesito de los apóstoles. La fórmula bautismal ha existido y sigue existiendo. Que la quisieron borrar. Eso es otra historia. Eso ya es una enseñanza, ahora sí que técnica que podemos un día llevar. Porque sí hay enseñanza y forma de comprobar lo que acabamos de predicar hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por tan bella